Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de una revelación que ha dejado a todos boquiabiertos. En el nuevo libro de Asal Suba, hay un detalle muy especial que involucra nada menos que a Erkan Merik, y créanme, no querrán perderse ni un segundo de lo que voy a contarles. La noticia comenzó a circular en redes sociales hace apenas unos días, cuando Asal presentó oficialmente su tan esperado libro en un evento exclusivo en Estambul. Vestida con un elegante vestido blanco, la actriz sonreía frente a los flashes, pero lo que nadie imaginaba era que entre las páginas de su obra se escondía una mención que despertaría la curiosidad de miles de fans. Según varios asistentes que ya han leído el capítulo en cuestión, Asal hace referencia a una persona que cambió su forma de ver el amor y la vida. Aunque no lo nombra directamente, las pistas son tan claras que es imposible no pensar en Erkan Merik, su excompañero y, según rumores de antaño, algo más que un amigo. Durante la presentación, un periodista no pudo evitar preguntarle, Asal, en tu libro hay un personaje que muchos creen que es Erkan, ¿es verdad? La actriz, con una ligera sonrisa, respondió, no me gusta dar nombres, pero creo que quienes me conocen sabrán de quién hablo. Esa respuesta fue suficiente para encender las especulaciones. Poco después, en una entrevista radial, Erkan fue cuestionado sobre el tema y su respuesta fue aún más intrigante, leí un extracto y me hizo sonreír. Algunas historias se cuentan mejor con un poco de misterio. Lo que ha mantenido a las redes en llamas es que Asal describe en su libro momentos llenos de complicidad, largas conversaciones nocturnas y una conexión tan profunda que marcó un antes y un después en su vida. Los fans más observadores recuerdan que, durante la época en que ambos trabajaban juntos, solían compartir fotos con miradas cómplices y mensajes llenos de afecto. Una seguidora comentó en Twitter, no hace falta ser detective, todos sabemos que habla de Erkan. Otra agregó, esto confirma lo que siempre sospechamos, su química en pantalla no era solo actuación. Pero lo más llamativo es que Asal, en un pasaje muy emotivo, escribe, a veces, una persona entra en tu vida para mostrarte que el amor no se mide en promesas, sino en la forma en que te hace sentir en silencio. Muchos consideran que esta frase es un guiño directo a su relación con Erkan, recordando aquellas ocasiones en las que eran vistos juntos en cafeterías, conversando y riendo sin preocuparse por las miradas ajenas. Mientras tanto, los medios turcos no han dejado de publicar teorías. Algunos periodistas afirman que este detalle en el libro podría ser una estrategia de marketing para aumentar las ventas, mientras que otros creen que es una confesión velada de un romance que nunca se hizo oficial. Lo cierto es que Asal y Erkan han mantenido un respeto mutuo en todas sus declaraciones, evitando polémicas directas pero alimentando, sin querer o queriendo, la curiosidad del público. En los días posteriores al lanzamiento, las librerías de Estambul y Ankara comenzaron a reportar un incremento notable en las ventas del libro, especialmente entre el público joven. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, memes y recopilaciones de momentos compartidos entre Asal y Erkan. Algunos usuarios desempolvaron antiguas entrevistas en las que ambos hablaban de una amistad muy especial, analizando cada palabra como si se tratara de pistas ocultas. En Instagram, varias páginas de fans empezaron a publicar comparaciones entre las descripciones del libro y fotos reales de la época en que grababan juntos su famosa serie. En una de esas publicaciones, se ve a Asal escribiendo en una libreta durante un descanso de rodaje, mientras Erkan la mira sonriendo. El texto que acompaña la imagen dice, aquí nació la historia que hoy leemos entre líneas. La editorial, por su parte, no tardó en aprovechar el revuelo. En un comunicado, agradeció el interés del público y anunció que Asal iniciaría una gira de firmas por diferentes ciudades, incluyendo Izmir, Bursa y Antalya. Queremos que los lectores puedan conversar con ella y descubrir la inspiración detrás de cada capítulo, decía la nota. En una de estas presentaciones, un joven lector se atrevió a preguntarle directamente, si este personaje es quien todos creemos, ¿dirías que fue tu gran amor? Asal, con una mezcla de timidez y picardía, respondió, digamos que fue alguien que me enseñó mucho, y que siempre tendrá un lugar en mi historia. Esa declaración provocó aplausos y suspiros entre los presentes, mientras las cámaras de los móviles capturaban el momento para difundirlo inmediatamente. Erkan, en paralelo, parecía disfrutar de la atención indirecta que estaba recibiendo. En sus redes, publicó una fotografía en blanco y negro con la frase, algunas páginas no necesitan ser escritas para ser recordadas.
La coincidencia temporal fue suficiente para que los fans interpretaran aquello como una respuesta velada a Azal. Los comentarios se multiplicaron. Esto ya es un diálogo a través de mensajes subliminales o que alguien les consiga un café para que lo hablen en persona. Entretanto, programas de televisión de entretenimiento dedicaron segmentos enteros a analizar el caso Azal Ercan. Algunos panelistas defendían la idea de que todo formaba parte de una amistad profunda que el público había idealizado. Otros, en cambio, apostaban por una relación real, pero discreta, que habría terminado sin conflictos. Una periodista veterana incluso afirmó: "Yo los vi juntos después de un evento de gala, riéndose como dos personas que se entienden con solo mirarse". Si eso no es conexión, no sé qué lo es. El libro en sí no solo aborda esta misteriosa relación, sino que también habla de la carrera de Azal, sus inseguridades como actriz y los desafíos de crecer bajo la mirada del público. Sin embargo, es innegable que el capítulo relacionado con Ercan, o con el personaje que todos asumen que es él, se ha convertido en el foco central de la atención mediática. A medida que pasaban las semanas, algunos lectores comenzaron a compartir en foros y blogs interpretaciones más profundas del texto, sugiriendo que la verdadera intención de Azal era transmitir un mensaje universal sobre el amor y la pérdida, más allá de las personas concretas. Tal vez no importa quién es él, sino lo que representa, un momento en la vida en el que te sientes visto y comprendido, escribió una bloguera literaria. Por supuesto, no todos los comentarios fueron positivos. En Twitter, algunos usuarios criticaron lo que consideraban un juego con el morbo para vender más ejemplares. Si quería contar su historia, que lo haga sin rodeos. Esto de dejar migajas para que la gente especule me parece manipulación emocional, opinó un lector. Sin embargo, estas críticas parecieron perder fuerza frente al entusiasmo mayoritario. Mientras tanto, rumores sobre un posible reencuentro profesional entre Azal y Ercan comenzaron a circular. Según ciertas filtraciones, una productora estaría interesada en reunirlos para protagonizar un nuevo drama romántico. La idea, de confirmarse, podría generar un fenómeno mediático similar al de su primera colaboración. Cuando se le preguntó al respecto, Azal dijo: "Nunca cierro las puertas a trabajar con personas que respeto", mientras que Ercan comentó: "El futuro siempre guarda sorpresas, quién sabe". La intriga sigue viva, y cada gesto, cada publicación en redes, cada palabra dicha o evitada, es analizada con lupa por un público que parece no tener intención de soltar este hilo narrativo. Si la intención de Azal era mantener vivo el misterio, lo ha conseguido con creces. Y así, entre páginas escritas y silencios cuidadosamente medidos, la historia de ambos continúa creciendo, tal vez no en la realidad tangible, pero sí en la imaginación colectiva de quienes siguen creyendo que en algún lugar hay un capítulo aún no contado. Y así, queridas amigas, cerramos este capítulo lleno de emoción, recuerdos y preguntas sin respuesta. Si todavía no han leído el libro de Azal Suba, quizás sea el momento perfecto para descubrir por ustedes mismas ese detalle que está dando tanto de qué hablar. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre lo que piensan de esta historia y, por supuesto, compartir este video con todas sus amigas para que también se unan al debate.